España creo que está pasando los efectos de una borrachera y estamos, por lo tanto, con resaca. Hemos cogido muchos vicios, algunos vicios capitales, y ahora tenemos que hacer una especie de campaña de las grandes virtudes, y las grandes virtudes empiezan por ser la honradez, el trabajo, la confianza en el futuro, la esperanza. Necesitamos alguien y algo de que fiarnos, recuperar el prestigio, la autoridad de las instituciones. Bueno, hemos hecho una especie de deterioro muy generalizado y eso nos ha privado de muchísimos recursos. Los que estamos en el mundo de la educación y de la sociología, de la psicología, sabemos que las naciones tienen un capital económico y un capital social, y que es la unión de los dos capitales lo que va a determinar el nivel de vida de esa sociedad. Nosotros no solo tenemos quiebra económica, esa la ve todo el mundo, nosotros tenemos una quiebra de capital social. El capital social es, no estamos sabiendo resolver los conflictos, estamos empantanados en conflictos, por ejemplo, con nacionalismos desde hace más de 100 años, no hemos resuelto el problema de la corrupción, no hemos resuelto el problema de la educación, pero no por falta de inversión, es porque no hemos tenido la decisión de arreglarlo. No podemos estar soportando un 40% de fracaso escolar, eso es un disparate, ni un 40% de paro de los jóvenes. Eso es que estamos muy débiles, estamos anémicos de capital social y necesitamos, por lo tanto, un tratamiento reconstituyente. Un tratamiento reconstituyente es lo que necesitamos, dice José Antonio Marina, el filósofo con mayor reconocimiento y prestigio, dentro y fuera de nuestro país. El autor de tantos y tantos libros en los que hemos aprendido o hemos intentado aprender a vivir y a convivir. Qué difícil eso de vivir y convivir, sobre todo lo segundo. Sí, es una de las características del ser humano, que es que no solamente vive, eso es una función biológica que va por su lado, sino que tiene que aprender a vivir de una determinada manera, humanamente, y eso es una construcción de la inteligencia. Y por otra parte, convivir también es difícil porque somos a la vez seres sociales. No podemos desarrollarnos si no es en comunicación con otros, pero al mismo tiempo somos seres insociales, nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que esa es la gran sabiduría y deberíamos aprenderlas en las escuelas, porque no basta simplemente, por ejemplo, con quererse. Las parejas, basta con el amor. Lo malo es que con el amor no basta. A partir de, además de quererse, hay que querer, por ejemplo, convivir y hay que saber convivir. Y eso es una serie de destrezas muy profundas, muy complejas y que afortunadamente se aprenden. Ahora que hablas del amor, tengo aquí un libro tuyo, José Antonio, Palabras de amor, que a mí me parece una maravilla de libro. Yo lo pasé estupendamente escribiendo ese libro, porque es introducirte en vidas ajenas, pero a través de las cartas de amor de esas personas, de manera que es como si hubiera cogido las cartas de amor como una especie de portillo para entrar en la intimidad, de una manera en principio consentida, porque esas cartas de amor están publicadas, yo no he entrado en la intimidad forzando la intimidad. Algunas veces sí me preocupó, porque me consta que hay ciertas cartas de amor que se han publicado en contra de la voluntad de sus escritores, por ejemplo, algunas de Oscar Wilde, pero estaban publicadas y por lo tanto no dependía de mí. Entonces me di cuenta de varias cosas, porque son cartas a lo largo de toda la historia. De manera que la primera es una carta de una princesa mesopotámica de hace 1000 y pico siglos antes, 1000 y pico años antes de Cristo. Entonces he visto las constancias y las diferencias en las relaciones amorosas. La primera etapa de las relaciones amorosas, el enamoramiento, es una pauta muy fija en todas las culturas, siempre sigue los mismos pasos. Donde empieza
la dificultad y donde hace falta más inventiva es en el segundo paso, que es en la permanencia amorosa. El enamoramiento se da siempre igual, la convivencia amorosa, eso es lo que es el problema complicado y que cada cultura ha intentado arreglarlo como ha podido. Unos insistiendo en una institución matrimonial fija, otros no dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahí están interviniendo otra serie de factores y a mí eso me interesaba también mucho estudiarlo. Hay un verso de Alexandre que es: todo conspira contra la perduración de esta llama imposible. Sí. Bueno, ¿por qué eso es así? ¿Y cómo lo encontraba reflejado en las cartas? Bueno, que algunas cartas eran durante muchísimos años. Y es un libro que empieza y termina con una larga carta de un intelectual francés, André Gorz, a su mujer, que empieza diciendo: tienes 82 años, pesas 40 kilos, tu estatura ha disminuido 10 centímetros, me sigues pareciendo la mujer más adorable del mundo después de 50 años y quiero escribirte esta carta para explicarte y explicarme por qué te quiero tanto. Pero es un caso muy especial, porque esta carta está escrita después de 50 años, cuando ves que la mujer estaba, su pareja estaba muy deteriorada, pero él sí quiere seguir contando esa especie de milagro que él había sido capaz, había disfrutado de él. Y yo lo citaba como enseñanza, decir, bueno, por lo menos hay esta posibilidad, porque sí creo que hay que recuperar de alguna manera la esperanza en que los problemas pueden arreglarse. Los problemas políticos, los problemas económicos y también los problemas personales. Pero lo que pasa es que hay que tener una cierta creatividad amorosa, igual que tenemos una cierta creatividad intelectual o una cierta creatividad filosófica. Pero tenía razón Alexandre, qué difícil es mantener viva esa llama imposible del amor, sí. Es complicadísimo, ¿eh? Pero mira, yo escribí un libro con Aníbal Preciado. Sí, claro. Que se llamaba Hablemos de la vida. Hablemos de la vida, lo conozco muy bien. Que es una conversación. En el jardín. En el jardín. Una conversación en el jardín con una amiga con la que yo he conversado mucho tiempo. Y es probable, esto te lo digo como una primicia incierta, que ahora escribamos una segunda parte, que es Hablemos de la vida 10 años después. Estaría muy bien. Bueno, ¿por qué me interesa a mí este asunto? ¿Por qué me interesa la conversación? La conversación es una de las grandes creaciones de la inteligencia humana. Una buena conversación es aquella en que lo que una persona dice le da al otro ganas de contestar, hace que se le ocurran muchas cosas, con lo cual eso sí que es una inteligencia compartida entre dos. Y es una inteligencia estimulante. Y quien conversa bien podría seguir, como lo que dice el personaje de García Márquez en El amor en tiempos del cólera, toda la vida. Y yo a mis alumnos, que les hablo mucho de los temas amorosos, porque creo que ojalá aprendieran algo de eso, suelo decirles que la relación amorosa a lo que más se parece es a una conversación. Entonces hay personas que saben conversar y personas que no saben conversar. Y las personas que no saben conversar, una de dos, o se convierte en monólogo o se llega al silencio. Y que en cambio las personas que saben conversar tienen una especie de estimulación recíproca que hace que puedan que se le ocurran muchas cosas. Bueno, pues una buena relación amorosa es una relación en que cada uno hace que al otro se le ocurran muchas cosas y que por tanto, qué gusto seguir. Pues sigamos hablando de la relación amorosa, de las cosas del querer, no solo en la pareja, sino en otras relaciones amorosas que tú tratas en profundidad en tus libros, como es, por ejemplo, la amistad, el entorno familiar, los hijos. Sí, a mí me interesa mucho la relación con los hijos, primero porque soy educador y porque creo que es la etapa de la infancia, absolutamente fundamental. Es decir, lo que tenemos que pensar, creo que nuestro gran recurso es el talento.
Y después de estar estudiándolo muchos años, la inteligencia, su desarrollo, su evolución, su educación, bueno, la conclusión a la que yo creo que estamos llegando todos es que el talento no está al principio, el talento está al final de la educación. Y que por lo tanto ahí hay una etapa que es la etapa generadora del talento, que o la aprovechamos o la despilfarramos. Y que yo creo que es interesante para todos, no solo para los padres respecto de sus hijos, para los profesores respecto de sus alumnos, sino para la sociedad en general. Nos interesa que haya mucho talento, porque eso es lo que, si es verdadero talento, va a darnos más posibilidades de vida, más posibilidades de disfrutar, más posibilidades de realizarnos, más posibilidades de hacer cosas valiosas. Y ese es el capital social del que te hablaba antes. Y me interesó mucho la relación de padres con los hijos, que se está volviendo también muy difícil. Hasta tal punto que yo hace 5 años fundé una universidad para padres. Es decir, mirad, os veo tan sumamente confusos, tan preocupados, tan obsesionados y tan sin saber qué hacer, ¿no? Que en esto, como en todos, sabemos muchas cosas. Y lo que hace falta muchas veces es tener ánimo y confianza para ponerlas en práctica. Y el éxito que está teniendo esta iniciativa es lo que me hace pensar que era necesario, es decir, que, bueno, que tuvo el don de la oportunidad y la experiencia de ver crecer a los niños es una experiencia tan sumamente maravillosa que yo creo que debíamos hacer una especie de poética de la infancia, porque además la estamos haciendo desaparecer. Estamos achicando la infancia. Con la complicidad de los niños, porque todo niño quiere crecer, todo niño quiere ser mayor. Entonces, en el momento que le estamos haciendo que sea mayor, hace unos años la adolescencia empezaba a los 13 años, después empezó la adolescencia a los 12. El último libro de UNICEF sobre adolescencia empieza a los 10. Claro, si la adolescencia empieza a los 10, termina no se sabe cuándo, estamos haciendo un mundo de adolescentes. A los 30, termina a los 30. Estamos haciendo un mundo de adolescentes y en cambio estamos privando a los niños de su infancia, que es un periodo delicioso por una parte de maduración y por otra parte de saber cómo conjugar el mundo mágico y el mundo real. Ahora, cuando te escuchaba hablar de la educación, me acordaba yo de una frase tuya que me pareció valiente por una parte y necesaria. La mitad de los padres no sabe educar. Bueno, eso es verdad, y no por mala intención, y no por vagancia, sino por una razón. En teoría, unos padres que tengan las 3 características que debe tener todo padre respecto de sus hijos, que es ternura, capacidad de exigencia y capacidad de comunicación. Bueno, pues si tienes eso, ya lo tienes resuelto. Sí, en circunstancias ideales, pero vivimos en una sociedad enormemente complicada, en que los niños tienen muchísimas influencias, algunas que van literalmente en contra de la educación. Por ejemplo, todos queremos vivir en una sociedad de mercado bien abastecida, porque es muy cómoda. Pero todo el sistema de mercado, que es una incitación continua a la satisfacción de deseos inmediatos, como dicen los anuncios, no esperes a poder tenerlo, tenlo ya, eso va contra la educación, porque la educación se basa en el aplazamiento de la recompensa. Los niños cuando empiezan a aprender matemáticas no disfrutan con las matemáticas. Nosotros sabemos que es bueno que sepan matemáticas, pero ellos no disfrutan, de manera que es siempre una especie de tarea de aplazamiento de la recompensa. Si están recibiendo mensajes continuos, tienes que tenerlo ya, tienes que disfrutar ya, tienes derecho a ello, los niños les gusta más esa onda, de manera que todo el ambiente, por la rapidez, por la falta, por la quiebra de valores compartidos, de creencias compartidas, por la dificultad de hacer compatible la vida laboral con la vida familiar. Hay muchas cosas que hacen que educar en este momento sea muy difícil, no por falta de los padres, sino por enrarecimiento del ambiente. Y yo creo que sí nos tenemos que tomar eso en serio. Dices tú, con esa perspicacia y esa agudeza que tienes, que un burro con internet sigue siendo un burro. La verdad es que no hace falta ser muy perspicaz, es que eso es así. Lo digo de esa manera que es un poco brutal,
porque estamos pensando, vamos, se está corriendo la voz o la creencia de que si estamos conectados a Internet lo sabemos todo. No, si estamos conectados a Internet no sabemos nada. Es como si tuviéramos un carné para entrar en todas las bibliotecas del mundo. Muy bien, ya tengo el carné. Ahora tengo que entrar, ahora tengo que leerme el libro y ahora tengo que comprender el libro. Y claro, eso lo único que hace Internet es eso. Y está produciendo ciertos espejismos, que es mis alumnos están absolutamente convencidos, y muchos gurús de la informática lo están diciendo, que no hace falta aprender lo que puedes encontrar. ¿Para qué vas a aprender una cosa si con 3 teclas bien dadas lo tienes en pantalla? Eso es un disparate que puede empobrecer nuestro nivel educativo de una manera trágica. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos pensamos, comprendemos e inventamos desde nuestra memoria. Y a partir de nuestra memoria aprovechamos la información que tenemos alrededor. Hay un ejemplo. Los viejos griegos eran muy listos y explicaban las cosas con su mitología. Y ellos consideraban que las musas, que eran, digamos, las diosas de la creatividad, del arte, de la literatura, del teatro, eran hijas de una diosa de mayor potencia, que era Mnemosine, la memoria. Claro, sin memoria no se puede crear. Ortega lo decía, para tener mucha imaginación hay que tener muy buena memoria. Porque no se trabaja en el aire, no se trabaja con materiales que tengas delante porque no los entiendes, porque no sabes relacionarlo. Porque cuando comprendes una frase, estás movilizando toda una red de significados que tú tienes dentro. Cuando lees una poesía, cuando se te ocurre una poesía. Y la educación es, y esto dicho así, suena un poco estrepitoso, pero hacia ahí es hacia donde va mis últimas investigaciones, apoyándose en lo que nos está diciendo la neurociencia. La gran educación consiste en educar el inconsciente. Es absolutamente distinto a una versión freudiana en que precisamente el inconsciente es lo que es absolutamente inmanejable. No, cuando estamos enseñando a un niño a crear sus redes de significados, a crear sus redes de valoraciones, que son muy complejas, que no sabemos cómo funcionan, porque no sabemos cómo encontramos una cosa en la memoria. Lo que estamos haciendo es ampliando los recursos de ese niño y de ese adulto. A partir de ahí es de donde se producen las ocurrencias. Y en ese momento la gran tarea es ¿y cómo se nos pueden ocurrir mejores ideas y cómo se nos pueden ocurrir mejores sentimientos? Y no lo podemos hacer voluntariamente. Tú no puedes sentarte y decir, ahora voy a sentarme aquí y voy a escribir una poesía. Puedes y no puedes. Tú sabes que no depende de ti lo que va a salir. Lo que sí depende es que si te sientas y das la orden a tu máquina de producir ocurrencias poéticas, antes o después va a emerger una. Que puede ser una frase, que puede ser una palabra, que puede ser una idea vaga. Sobre esas sí puedes voluntariamente someterla a crítica. Es decir, esto no me conviene. Otra. Y esperas. Y esperas sometiendo un poco a presión esa máquina de ocurrencias poéticas que has ido formando durante toda tu vida. Y que si es potente, producirá buenas cosas, y si no, pues no la producirá. Y que tú lo único que puedes hacer voluntariamente es intentar iniciar y mantener esa presión para que tu máquina de ocurrencias poéticas produzca ocurrencias poéticas. Y fíjate que a mí me da la impresión, José Antonio, de que a los españoles esto de la educación nos importa bastante poco. Completamente. Tienes más razón que un santo. Nos importa tan poco.
Y yo creo que eso no nos estamos dando cuenta de que eso es verdaderamente grave. Pero es verdad, cuando se hacen las encuestas acerca de qué preocupa a la sociedad española, nunca aparece la educación. Jamás. Nada, aparece el terrorismo, la economía, pero la educación nunca. Y claro, hay que situar muy bien en este momento por qué es tan importante la educación. Cuando vamos a verlo desde el punto de vista que afecta a todo el mundo, desde el punto de vista económico. Durante muchos siglos, digamos, los grandes factores de producción o de riqueza eran la tierra, el número de habitantes, las materias primas y la tecnología, el capital. ¿De acuerdo? Eso sigue siendo así. Pero ahora hay otra cosa más importante. Ahora, en una sociedad del conocimiento en que toda la industria verdaderamente productiva está basada en tecnologías muy complejas y en una ciencia muy elaborada, la gran riqueza de las naciones es el talento. ¿Y quién genera el talento? La escuela, la educación. De manera que hasta desde ese punto de vista, queremos mejorar nuestra situación económica, necesitamos generar talento, porque el talento generará después riqueza material y riqueza espiritual. Pero si no tenemos esa materia prima, no tenemos que hacer. Y esa materia, y eso es la educación quien lo hace. Porque antes de la educación no hay más que biología. Es decir, cuando un niño nace con un cerebro que se formó, según nos dicen los neurólogos evolucionistas, hace 300.000 años. Nacen con un cerebro del Pleistoceno. 10 años después es un cerebro moderno. ¿Qué hemos hecho ahí? Bueno, ahí estamos haciendo la gran transfiguración de la biología en humanidad. Y si lo hacemos bien, estamos produciendo una enorme riqueza, un enorme capital intelectual. Y si lo hacemos mal, no, estaremos haciendo mano de obra barata. Así que hay que explicárselo a la gente así, a ver si con ese razonamiento, que es un razonamiento de tipo muy práctico, enteran de qué va el asunto de la educación. Es que el futuro de su vida en todos los niveles depende de que en la escuela seamos capaces de generar el suficiente talento y a partir de ahí que sepamos gestionarlo bien. Y de eso se encargarán ya los empresarios, los emprendedores, los equipos, lo que sea. Pero no se puede gestionar una cosa que no existe. Ahora podemos tener un programa en este momento, concretamente en la India y en China, pero en la India en esto ha ido más. Bueno, están produciendo talento a una velocidad absolutamente fascinante. Van a exportar ese talento. O van a exportar ese talento o se van a llevar allí a las empresas. Hay todos los equipos, por ejemplo, de contabilidad de grandes empresas mundiales están situadas en la India. Se las han llevado allí. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de talento matemático allí que les viene muy bien. Además, tienen sueldos bajos, pues ¿qué más quieren? Necesitamos generar talento y la función de la educación es generar talento individual y generar talento social. Más alto lo puedo decir, pero ya pero creo que más claro no. Más claro no se puede decir. La gran riqueza de las naciones es el talento. Ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Clarividente siempre, José Antonio Marina. Lo que se aprende con este hombre. Y ya cuando bucea uno en sus libros, bueno, eso es una maravilla. José Antonio, ¿te has quedado con ganas de decir algo más? No, la verdad es que he estado muy... Bueno, sí, podíamos seguir un montón de tiempo, porque la vida es muy interesante. Yo me dediqué a la filosofía por un motivo muy extraño, pero que sin embargo creo que tiene importancia en mi modo de enfocar el problema de la filosofía, que tengo que empezar diciendo que creo que la filosofía es un servicio público. De manera que los filósofos
no tenemos derecho a elegir nuestros temas. Los que tenemos la suerte de poder investigar, debemos salir a la calle, preguntar a la gente, decir, ¿y a usted qué le preocupa? Porque si son preocupaciones realmente serias, son problemas filosóficos inmediatos. Luego, irse al despacho, estudiarlos y cuando uno tiene ya una idea un poco clara, salir a la calle y explicárselo no a los filósofos, al hombre de la calle. Porque necesitamos elevar el nivel de nuestro discurso. Y yo estudié filosofía porque en el momento en que tenía que elegir, que era terminar el bachillerato, solo había una cosa que realmente me apasionara, que era el baile. ¿El baile? El baile. Entonces, yo quería ser bailarín o quería ser coreógrafo. La filosofía no entraba dentro de mis intereses. Pero en aquella época no había ninguna manera fácil de poderte acercar al baile. No había escuelas de danza, no había ballets establecidos, nada más que el de Antonio. Y entonces pensé, bueno, pues mientras me entero a ver qué puedo hacer con esto, voy a estudiar Historia del Arte, porque por lo menos estoy en un mundo artístico. Entonces, el plan de estudios, Historia del Arte y Filosofía, tenían 2 cursos comunes. Entonces estudié las 2 cosas al tiempo. Y en el segundo curso me di cuenta de qué es lo que en realidad me fascinaba del baile. Y que es una experiencia que se puede ampliar a otras cosas. Lo que me fascinaba del baile es la capacidad que tiene el bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, cuando ves un bailarín haciendo barra, es un espectáculo lamentable. ¿Por qué? Porque sudan, están cansados, están llenos de tiritas, les duelen los pies. Bueno, ya, ¿y con eso qué consiguen? Que cuando se ponen a bailar parece que no tienen cuerpo. Sí, bueno, esa capacidad, en la relación amorosa que hemos hablado antes, bueno, una persona que quiera a otra persona tiene que hacer cosas muchas veces costosas. Lo bonito es que no se note. ¿Por qué? Porque el amor forma parte también de esa experiencia de voy a transfigurar el esfuerzo en gracia. Si yo quiero acordarme del cumpleaños de mi mujer, de la aniversario o lo que sea, hombre, eso tienes un esfuerzo. Ya. Primero, que no se note, y segundo, que eso da gracia. Y entonces me di cuenta que con el pensamiento pasaba un poco como con el baile. Estudiar es duro, como hacer barra, pero pensar bien, pensar con soltura, pensar con agilidad, es un espectáculo muy bonito. Y entonces me pasé del baile a otro baile especial, que es el baile conceptual, podríamos decir. Esta es la historia de cómo de un bailarín, de alguien que quería ser bailarín, salió un gran filósofo. Pero es verdad, José Antonio, sin esfuerzo no hay nada, ¿verdad? No. Y quien no ha sufrido no sabe de nada. Ha sido una conversación muy agradable. Espero que nuestros espectadores también se hayan sentido partícipes de la conversación. Estoy seguro de que sí, ¿verdad? ¿Se han sentido partícipes? Sí, me dicen que sí. Muchísimas gracias por estar una noche más aquí con nosotros en Castilla y León Televisión. Y muchísimas gracias a ti. Ha sido un encuentro estupendo y estimulante. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto, nos vemos dentro de unos días. Buenas noches.